Ahora, con los datos que tenemos en este momento por el enunciado anterior, llegamos a la conclusión que vamos a tener dos tipos de situaciones, donde la corriente de campo va a ser cambiante y va a tener una variación en el inducido. Con la curva de magnetización encontraremos la velocidad. Y ya con esta vamos a tener una relación con los estados, donde el estado 1 sobre el estado 2 es igual a la constante por el flujo 1 por la velocidad constante 2, donde vemos que la constante y el flujo son constantes y se pueden eliminar, dando una relación: voltaje inducido 1 sobre voltaje inducido 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2, que dichas velocidades se van a encontrar con la curva. Ya sabemos que la velocidad 1 es 1200 RPM. Ahora vamos a analizar el circuito con una reacción en el inducido. En el enunciado encontramos que el número de vueltas es 100 y la fuerza magnetomotriz es 40 amperios vueltas. Se trabaja con un flujo constante, ya que la velocidad es proporcional al flujo y el flujo es constante. Se va a analizar que la corriente de campo va a hacer la reacción en el inducido en el estado 1 y 2, que van a ser iguales. Haciendo un pequeño recordatorio, sabemos que el voltaje inducido 1 sobre el voltaje inducido 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2, diciendo que esta la encontramos con la curva, esta también con la curva, esta por el circuito y esta es nuestra incógnita. En el estado 2 cambiamos la resistencia ajustable por una de 60. Tenemos que analizar que esto sería la reacción en el inducido. Este no tendría devanados de compensación. Con esta reacción en el inducido, lo que encontramos es que desmagnetiza el material. Entonces, esto va a generar una fuerza magnetomotriz desmagnetizante. Vemos el caso si no hubiera reacción en el inducido. Tendríamos una fuerza magnetomotriz en el circuito inductor. Ahora vamos a analizar las corrientes de campo en los dos estados, con reacción y sin reacción. Sin reacción, encontramos que IF es igual al voltaje en terminales sobre la resistencia de campo, que sería 240 sobre 60, que es igual a 4 amperios. Con reacción, recapitulamos que es corriente de campo asterisco, que es igual a la corriente de campo menos la fuerza magnetomotriz desmagnetizante sobre el número de vueltas, que esto daría 4 amperios menos 40 amperios vuelta sobre 100 vueltas, dando así una corriente asterisco de 3.6 amperios. Ya que encontramos las corrientes de campo tanto sin reacción como con reacción, vamos a encontrar la corriente de armadura, que es igual a la corriente de línea menos la corriente de campo
con reacción, que esto daría 120 menos 3.6, que daría a una corriente de armadura de 116.4. Ahora procederemos a analizar el circuito para encontrar el voltaje en el inducido en el estado 2, que sería el voltaje entre terminales menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura, dando así que el voltaje en el inducido sería 240 menos 0.02 ohmios por 116.4, dando un valor de 237.74. Tomando en cuenta que tenemos que en el estado 1 el valor de la velocidad es 1200 RPM, lo encontramos con la curva, dando un valor de, en el voltaje inducido, 210 voltios. Teniendo estos datos, utilizamos la relación voltaje en el inducido 1 sobre el voltaje en el inducido 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2, despejando para 2, dando siendo así 237.74 del voltaje del inducido en el estado 2 sobre 210 el voltaje del inducido 1 por 1200 revoluciones por minuto, dando un resultado de 1358 revoluciones por minuto, y este sería el resultado final del ejercicio.